Que Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar pendiente de estos estudios. Recuérdate, todos los lunes a partir de las 8:30 p.m. hora de Honduras. Si Dios lo permite y es su voluntad, queremos estar aquí compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. El mensaje de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque hemos visto en las series anteriores de estudio qué importante es que nosotros podamos ver el tiempo que vivimos. Estamos en medio de un tiempo peligroso. La Biblia dice un tiempo malo, donde vemos falsos predicadores, falsos ministerios, un evangelio babilónico, un evangelio mundano que está corroyendo el evangelio verdadero. Lastimosamente, tal como la Escritura lo dijo, el pueblo en su gran mayoría está siendo cautivo por falta de conocimiento. Te animo a que puedas ver los estudios anteriores. Hicimos una serie como de 7 temas sobre los falsos ministros. Es maravilloso cuando uno puede comprobar a la luz de la Escritura que, claro, la Biblia nos enseña cómo identificar un falso ministro de un verdadero ministro. Y estos últimos temas, este ya es el cuarto de la serie del Evangelio, hemos estado aprendiendo cómo identificar el Evangelio babilónico que se está metiendo en las congregaciones y que le hace creer a la gente que están viviendo un Evangelio verdadero. Ese es lo más peligroso de este tiempo. Recuérdense que hemos estado hablando cómo los fariseos, ellos mismos, hacían discípulos, eran celosos de las obras, eran celosos del ayuno, del diezmo, de las ofrendas, pero iban rumbo al infierno. Esto lo dijo el Señor Jesús. Usted lo puede comprobar en los estudios anteriores. Ahí citamos, por ejemplo, Mateo 23. Hoy vamos a seguir como complemento del tema anterior. En el tema anterior aprendimos por qué mucha gente hoy en día prefiere ir a un lugar donde le den entretenimiento, donde el predicador, que ellos piensan que es un ministro del evangelio, les está entreteniendo con chistes, con historia amena, que está contándoles anécdotas divertidas para entretenerlos. Fíjese que platicaba hace como unas 2 semanas con un buen amigo y él me decía, mire, la verdad es que me gusta ir ahí. ¿Por qué? Porque es que ese hombre lo entretiene a uno, viera qué bonito habla. Y entonces ahí empezamos a platicar y ese es exactamente uno de los grandes problemas que tratamos en el estudio anterior. Cómo la gente va a regocijarse con una antorcha en vez de seguir al Señor. ¿Por qué? Porque el evangelio verdadero va a traer un enfrentamiento con el mundo, con la carne y con el diablo. Y muchos no están dispuestos a eso y caen en el engaño del falso evangelio, del evangelio babilónico. En esta oportunidad vamos a continuar y vamos a estudiar cómo el mundo, el sistema del mundo, cómo está diseñado por el enemigo para llevarnos a nosotros a un evangelio que parece que fuese el evangelio verdadero, pero realmente nos está alejando completamente del proyecto divino. Hemos titulado este tema Las almas adúlteras y se va a dar cuenta, y espero que así como el Señor ha abierto los ojos de muchos de nosotros, pueda abrírselos a otros. Y se va a dar cuenta usted qué doloroso es cuando uno empieza a abrir los ojos. ¿Por qué? Porque se da cuenta de cómo ha sido de soberbio, cómo ha estado engañado, cómo ha sido de idólatra y cómo ha estado siguiendo hombres en un falso evangelio en vez de estar en el evangelio verdadero. Espero que estos estudios puedan servir para que muchos, así como algunos ya hemos abierto los ojos. Me alegra mucho los testimonios que recibimos toda la semana de hermanos alrededor del mundo que por la gracia del Señor, por estas redes sociales podemos llegar a ellos. Y le animo para que usted pueda estudiar los videos anteriores, la serie de estudios de la gracia, la serie de estudios que hemos hablado del libro de Santiago, que hoy vamos a continuar con el capítulo 4, porque es el tema que vamos a ver ahora sobre las almas adúlteras. Pero le animo a que pueda estar siempre pendiente de estos estudios. Si no lo puede ver en el horario que lo transmitimos en vivo, ahí queda grabado, gracias a Dios, para que usted lo pueda ver después. Y si prefieren el YouTube, también tenemos un canal en YouTube donde usted puede verlo y suscribirse y verlo cómodamente en el horario que usted disponga. Lo importante es que podamos nosotros revisar la palabra del Señor, examinarla, comprobarla, recibirla y poder ser transformados. ¿Qué diferencia es de haber estado en un lugar donde uno piensa que es el evangelio verdadero a un lugar donde sí es el evangelio verdadero? Se nota la transformación en el corazón de uno. Uno mismo se sorprende, después los demás lo van a notar, pero uno mismo se sorprende cómo el Señor, no los hombres, le empiezan a quitar los velos, le empiezan a quitar la ceguera espiritual, la codicia y un montón de cosas que en el evangelio hoy en día, que han prostituido muchos,
generalmente los que son negocios familiares, pero que llaman iglesia, han prostituido el evangelio y le hacen creer a la gente que toda esa liturgia que tienen, eso es el evangelio. Pero hoy vamos a continuar con la línea siempre del evangelio y le decía que vamos a estudiar sobre las almas. Vamos a responder en esta oportunidad cómo saber si somos almas adúlteras. Es importante que nos examinemos. Vamos a entender qué busca promover en mí el sistema del mundo. ¿Qué es ser soberbio y qué es ser humilde para Dios? ¿Por qué debemos purificar nuestro corazón? ¿Cómo saber si estamos en pecado delante de Dios? ¿Y cómo identificar el falso evangelio? Déjenme hablarle un momento de lo que vimos en el tema anterior. En Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. De eso hablamos el tema anterior. Las demandas de seguir a Jesús y por qué mucha gente no lo quiere seguir. Pero eso sí, quieren ir a un lugar que llaman iglesia, a un lugar a congregarse, a ser entretenidos en un show, en un ambiente que les es agradable visualmente, auditivamente, pero que no están siendo transformados ni impactados por la verdadera palabra de Dios, que es la única, que por la gracia del Señor nos ha sido dada para transformar nuestras vidas. Y entonces eso vimos en el tema anterior, las demandas verdaderas que hace el Señor a sus seguidores. Ahora vamos a continuar con el verso 25 y mire cómo dice, porque el que quiera salvar su vida, es decir, viene complementario de seguirlo a Él. Y dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Sabe qué nos está diciendo aquí el Señor? El punto central del evangelio. El punto central del evangelio es que el Señor viene a ofrecernos una nueva vida. Nosotros somos herederos de una vieja naturaleza, de una naturaleza pecaminosa que viene desde Adán. Todos los que hemos nacido de carne y sangre tenemos esa misma naturaleza corrupta de Adán. Sea en mayor grado o en menor, la naturaleza está ahí si hemos nacido de carne y sangre. Pero el Señor viene y nos dice, yo vine para darles vida. Vengo a darles una nueva vida para que nosotros nazcamos de nuevo. Entonces, si usted le pregunta a cualquier persona, ¿quiere nacer de nuevo? ¿Le gustaría tener una nueva vida? Amén. La mayoría de gente puede decir que sí, que precisa una nueva oportunidad, que cómo le gustaría volver a empezar y no cometer los errores del pasado. En el Evangelio hay una nueva oportunidad, un nuevo principio. Por eso vimos hace 2 temas, cómo tiene que haber una transformación, una regeneración. Ahí decía la palabra en griego que es un nuevo génesis, un nuevo inicio. Pero después viene una renovación de la mente. Y el Señor eso nos ofrece, pero, aquí está el pero, el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pero el verso 25 dice, pero el que quiera salvarla la perderá. Note, el Señor viene y nos ofrece una nueva vida, el Evangelio es una nueva vida, la vida de Dios, la naturaleza divina, la gloria eterna, de eso hemos hablado en los estudios anteriores. Pero para llegar a eso, aquí empieza la demanda. Hay que entregar la vida vieja. Mire, hay que perder la vida vieja para ganar la vida nueva. Espero que usted lo pueda ver claramente. No se puede recibir la nueva vida sin entregar la vieja vida. Y eso es una cosa que hace que muchos vivan un evangelio babilónico, es decir, un evangelio mezclado con cosas que son de la nueva vida y con cosas que son de la vieja vida. ¿Por qué? Porque en el evangelio verdadero sí hay un cambio. Las cosas viejas pasaron y el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Mire, empieza una transformación de que salen las cosas viejas y vienen las cosas nuevas. Por eso nosotros debemos de entender, queremos una nueva vida, tenemos que perder la vieja vida. Pero muchos no quieren perder la vieja vida. Quieren seguir, ¿por qué? Porque la vieja vida, usted lo va a ver y lo va a entender con claridad, la vieja vida es placentera para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra vieja naturaleza es una naturaleza carnal y pecaminosa. Y la vieja vida entonces casa perfectamente con lo que el mundo nos ofrece. El mundo nos ofrece placeres terrenales, nos ofrece las cosas de este mundo, riqueza, fama, fortuna, salud, una vida placentera, deleitosa,
una vida de éxito. Eso es lo que nos ofrece el mundo y por eso es bien satisfactorio para la vieja naturaleza. Pero viene el Señor y ¿qué nos ofrece? La cruz. ¿Qué nos ofrece? Las pruebas. ¿Qué nos ofrece? Que si le seguimos fielmente van a venir tribulaciones, angustia, va a venir persecución, vamos a ser rechazados por los hombres. Entonces, ¿quién en sus 5 sentidos naturales va a preferir la nueva vida en Cristo, que es de oprobio, de humillaciones, de persecuciones, de aflicciones? La mayoría prefiere la vieja vida, la vida del placer, del deleite, de las riquezas terrenales. Y por eso el diablo ha sido tan astuto, lastimosamente así es la serpiente astuta, que ha mezclado las cosas del mundo con el evangelio y ha presentado un evangelio babilónico donde le vienen a la gente a ofrecer que Dios los ha llamado para darles riqueza, para darles prosperidad, para darles placeres, para satisfacer sus deseos, para cumplir sus sueños, para que ellos se realicen en la vida. Eso es lo que la gente piensa que es el evangelio. Y el Señor viene y dice, no, si ustedes quieren una nueva vida, tienen que perder la vieja vida. Y de eso vamos a estudiar ahora, porque eso es lo que nos enseña y nos vamos a centrar en el capítulo 4 del libro de Santiago. Santiago es una epístola hermosa donde el Señor nos habla de la fe genuina que tiene que traer una transformación a nuestra vida, porque la fe sin obras es muerta. Santiago nos enseña la fe para ser aprobado, la fe para tratar igual a los hermanos o a todo mundo, la fe para dominar la lengua y tener una vida sabia. Y en este capítulo nos vamos a centrar en la fe que vence al mundo, como dice en 1 de Juan capítulo 5. Es la fe que necesitamos, la fe que Dios quiere para los que realmente están en el evangelio verdadero. Entonces acompáñenme, vamos a estudiar el capítulo 4 del libro de Santiago para que podamos comprobar nosotros con qué claridad todo el capítulo 4 nos enseña de la obra del mundo, cómo el diablo usa el mundo y cómo muchas veces nosotros sin darnos cuenta hemos caído en la trampa y tenemos una alma adúltera y cómo volvemos al evangelio verdadero y cómo nosotros debemos entonces enfocarnos en el camino que Dios tiene preparado para nosotros. Santiago capítulo 4 verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís. Y hacéis guerra y no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Mire cómo hemos señalado ahí o hemos subrayado donde dice vuestras pasiones, vuestros miembros, codiciáis, sois envidiosos, con malos propósitos, con vuestros placeres. Entonces, la primera cosa que nos señala Santiago es que tenemos nosotros codicia y envidia. ¿Cuál es la obra que el mundo produce en los cristianos? Hacernos codiciosos. ¿Qué es codicia, hermano? La codicia es un deseo con todo el corazón sobre algo. Puede ser codicia buena, que se llama un buen deseo, es decir, la codicia representa un deseo, que puede ser por cosas buenas o por cosas malas. En este caso, obviamente está hablando de cosas malas. ¿Por qué? Porque ahí dice que nosotros queremos cosas para nuestros placeres, para satisfacer nuestras pasiones, las pasiones que combaten en nuestros miembros. Y miren, y estamos dispuestos a cometer homicidio, estamos dispuestos a hacer guerra, a entrar en conflictos con cualquiera con tal de cumplir nuestros propios propósitos. Entonces, ¿sabe qué es lo que el mundo nos enseña? A tener nuestras propias metas, nuestros propios propósitos y pelear por ello. Y mire qué bonito se escucha, hermano. Dios le va a ayudar a cumplir su sueño. Tiene que batallar por su sueño. Dios le va a ayudar. Y empiezan a sacar citas. Mire como Josué, esfuérzate y sé valiente. Y Dios le va a dar para que usted conquiste todo lugar donde ponga la planta de sus pies. Y empiezan a mezclar un evangelio donde le hacen creer a la gente que el evangelio es para que Dios cumpla sus propósitos, sus sueños, es decir, los nuestros. Pero no, esa es la trampa del mundo. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta de que estamos siendo envidiosos, de que estamos siendo codiciosos, pero se lo voy a enseñar de otra manera para que lo entendamos mejor. El enemigo ha creado un sistema que ahora lo entendemos claramente, que se llama la mercadotecnia. ¿Qué es la mercadotecnia? Un sistema por el medio, por el cual a través de publicidad reiterada,
reiterativa, en imágenes, en sonido, de cualquier tipo, ya sea en la televisión, en la radio, en la prensa, en las redes sociales, empezar a poner en nosotros pensamientos, porque es una realidad que no podemos negar. Nosotros somos persuadidos por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que sentimos. Por eso el evangelio no es de la carne. Por fe andamos y no por vista. Es decir, el evangelio verdadero es espiritual. Pero el mundo sabe que somos seres carnales y por eso el enemigo ha inventado un sistema de mercadotecnia para bombardear nuestros sentidos, para despertar en nosotros codicia, para despertar en nosotros envidia. Mire, pregúntese usted, ¿por qué usted trabaja? Si usted es un joven y está estudiando, ¿para qué estudia usted? Si está estudiando medicina, ¿para qué está estudiando medicina? ¿Para ayudar a la humanidad? ¿Para ayudar a los hermanos que están enfermos? No. El sistema nos ha puesto en la mente desde niños que tenemos que estudiar, esforzarnos, trabajar. ¿Para qué? Para que podamos nosotros tener los recursos que se necesitan para poder cumplir los propósitos que deseamos, para que nuestros sueños se hagan realidad. Y viene el enemigo, ahora usando el evangelio, a decirnos, Dios te va a ayudar para que se cumplan tus propósitos. Si tú tienes un sueño, Dios te lo va a hacer realidad. Aquello que has deseado, Dios te lo va a cumplir. Y empiezan a decirle a la gente un montón de cosas que son del mundo, que son del diablo, para despertar en nosotros la codicia, el deseo por tener las cosas materiales, por tener los placeres terrenales. Aquí dice, vuestras pasiones, vuestros miembros. Usted puede decir, hermano, pero yo tengo una pasión. Mire, a mí me gusta, por ejemplo, alguien puede decir, a mí me gusta la música. Entonces alguien le puede decir, pues desarrolle su pasión. Si su pasión es la música, pues entonces hágase músico, especialícese como músico. Se escucha bonito, porque eso es lo que hace el mundo. Pero cuando uno entiende el evangelio verdadero, uno identifica que la única pasión que nosotros tenemos, que debemos de tener, es estar con nuestro Señor, es vivir para nuestro Señor. Como Pablo dice en Filipenses, pues para mí el vivir es Cristo. Pero para que uno pueda experimentar esa dimensión de poder decir, para mí el vivir es Cristo, es porque uno está siendo impactado por el evangelio verdadero. Si no está impactado por el evangelio verdadero, cuando le hablan a uno de entregar su vida por Cristo, del oprobio, del sufrimiento, eso lo va a rechazar su mente, lo va a rechazar obviamente su carne, porque el evangelio verdadero es una locura para la mente, pero para los que son escogidos por Dios, esto empieza a llegar a su espíritu y empieza a abrir su mente y se empiezan a dar cuenta, como dice Eclesiastés, después de haber probado todo, el predicador dice, todo es vanidad, todo lo que está debajo del cielo, todo lo que nos ha tocado en este mundo, todo lo que vemos, los placeres, todo es una vida vanidad. Las riquezas son temporales, es vanidad. La salud se acaba, es vanidad. Tener las mejores posesiones es vanidad. Es decir, todo se acaba. La única cosa que permanece para siempre es la palabra del Señor. Y Dios quiere que nosotros podamos ser impactados por esa palabra para poder experimentar la vida nueva, la vida de la naturaleza divina. Pero muchos han confundido el evangelio y piensan que el evangelio es un llamado para cumplir nuestros propósitos, nuestros placeres, nuestras metas. Y eso es lo primero que nos dice Santiago. Ustedes tienen sus propósitos, sus malos propósitos. Quieren cumplir sus placeres, codician y son envidiosos y pelean por alcanzar eso que se han propuesto. Pero sigamos leyendo para que usted se dé cuenta cómo el verso 4 ya identifica cuando uno tiene esas actitudes. 4:4 de Santiago. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Mire qué tremendo es el verso 4. Si nosotros estamos deseando cumplir los propósitos que el mundo nos ha puesto, de fama, fortuna, de riqueza, de cumplir nuestros sueños, de pelear por ellos, entonces no nos damos cuenta que hemos caído en el sistema del mundo. Porque el Señor no nos vino a ofrecer eso. El Señor nos vino a ofrecer una vida eterna, una vida de gloria, pero en los cielos. Y que nos preparemos para ese momento que pronto esperamos que sea. Pero mire qué maravilloso, porque Santiago nos dice, nosotros que tenemos una mala actitud así, debemos darnos cuenta que tenemos un alma adúltera. ¿Por qué? Porque decimos que estamos con Dios, pero realmente somos amigos del mundo. ¿Por qué?
Porque queremos hacer las cosas que están en el mundo. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, esas cosas, los deseos de los ojos, eso no procede del Padre, dice en la epístola de Juan, sino que procede del mundo. Y mire qué tremendo es esto, porque dice, el que quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. El verso 5 lo amplía. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Entonces el Espíritu Santo que está en nosotros, que es la garantía de que somos de Dios, siempre va a rechazar nuestra amistad con el mundo. Todo plan, todo propósito, todo deseo que no sea el cumplir la voluntad de Dios es algo del mundo, es algo de la carne y es algo que debemos saber que rechaza el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso es tener una amistad con el mundo y es hacer una enemistad con Dios. Imagínense qué terrible, qué tibieza más terrible. Muchos podemos tener esta tibieza de pensar que estamos con Dios, pero queremos vivir una vida complaciendo nuestra voluntad. Sí, yo no estoy hablando ahorita de pecado, no estoy hablando de robar, de mentir, de adulterar, de fornicar, de tener una vida de vicios. No, no. Estoy hablando de hacer nuestra propia voluntad. No estoy hablando de cosas malas, estoy hablando de cosas que no son la voluntad de Dios. Usted puede tener un deseo de hacer algo, pero si no es el deseo de Dios, entonces usted está queriéndose complacer usted mismo. Y el Evangelio no es para complacernos a nosotros mismos. El Evangelio es para que nosotros vivamos de acuerdo a la voluntad del Señor. Eso es algo que nuestra mente va a ir resistiendo hasta que penetre profundamente la verdad del Evangelio en nosotros y nos demos cuenta que la única vida que existe es la vida para Dios. Por eso es que Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, porque llegó un momento a darse cuenta que cualquier cosa que uno hace fuera de la voluntad de Dios solo es vanidad y pérdida de tiempo. Eso es algo maravilloso de entender. Entonces, tenemos un alma adúltera cuando nosotros queremos cumplir los deseos nuestros aquí en este mundo. Cuando luchamos por esos deseos y le podemos decir, Señor, ayúdame, yo te pido este proyecto, Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Platicaba con mi hija mayor y le decía, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Y entonces me decía, bueno, yo quiero hacer esto, yo quisiera hacer lo otro. Y entonces le digo, ahí está el error. ¿Por qué? Porque ves que desde pequeño le van preguntando a uno, ¿y qué va a hacer cuando usted sea grande? Pero eso parece bonito, pero no, y lo vamos a ver nosotros más adelante, lo que nosotros debemos de entender es que Dios que nos da una nueva vida, que nos inscribió en el libro de la vida desde antes de nacer, Él ya tiene una voluntad establecida para nosotros. Como dijo el salmista, en tu libro escribiste todos los días sin que faltara uno de ellos. Tu embrión vieron tus ojos, mi embrión vieron tus ojos, dice David. Es decir, el Señor tiene un plan, obras preparadas de antemano para que nosotros andemos en ellas. Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida? Que Dios quiere mostrarnos ese camino, esa voluntad que Él ha establecido para nosotros. Y como dice Romanos 12, cuando estemos dispuestos a subirnos al altar, a entregar la vieja vida, entonces vamos a empezar a vivir la nueva vida y vamos a comprobar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Entonces podemos tener un alma adúltera si estamos deseando las cosas del mundo. Y recuérdese, eso es lo que el sistema del mundo hace. Él quiere poner a nosotros en nuestra mente el deseo de cumplir nuestros propios deseos, nuestros propios planes. Yo quiero que mi hija cuando crezca haga esto, haga lo otro. Yo cuando crezca yo quiero poner esto, yo quiero poner lo otro. Eso parece bonito, aunque usted ore, aunque diga primero Dios, si Dios quiere, no. Tenemos que descubrir que hay un plan ya para nosotros y a menos que vayamos en ese plan, lo demás no sirve para nada. Sigamos leyendo y quiero mencionarle así rápidamente lo que le decía de la mercadotecnia del mundo. Nos presenta atractivas las cosas mundanas. Mire, ¿qué quiere uno? Tener carro, casa, ropa, joya, lujos de todo tipo. La mercadotecnia eso es lo que quiere. Nos mete por los oídos, por los ojos, por la nariz, por el tacto, por todo lo que, por el lugar que pueda querer meternos a nosotros el deseo de las cosas mundanas. Y la gente, mire, crece la gente y empieza a trabajar y ¿qué es lo primero que quiere? Si le pregunta a la mayoría de la gente, yo quiero tener mi casa, yo quiero comprar mi carro, yo quiero hacer esto. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de que esa es la trampa del mundo a través de la mercadotecnia, en el sistema escolar, en el sistema colegial, en el sistema universitario. Todo lo que es sabiduría del mundo
siempre va a ser enemistad contra Dios. Pero a menos que no entendamos eso, vamos a nosotros seguir pensando de que esto es un legalismo, de que esto no es así, y vamos a seguir viviendo una vida de acuerdo a nuestros placeres. Pero cuando suene la trompeta, ahí va a ser el gran problema, porque van a llegar muchos a tocar, Señor, pero si en tu nombre hicimos esto, yo ni los conocí, va a decir el Señor. Pero ¿cómo si en tu nombre hacíamos estas cosas? Sí, pero usted las hacía usted, no es que yo lo mandé, le va a decir el Señor. Eso es lo que hace la diferencia entre, por ejemplo, le quiero mencionar una cosa. La gente dice algo que la Biblia señala, de que nos van a llevar al tribunal de Cristo y cada uno va a ser juzgado de acuerdo a sus obras, ¿verdad? Pero ¿cuáles obras? Si usted se portó bien o si usted se portó mal. No, hermanos, eso ya está cubierto por la obra de Cristo. ¿Sabe qué obras son las que nos van a juzgar? Van a sacar el libro de las obras y va a sacar el Señor. Yo tenía para ti este plan y no lo hiciste. Eso es lo que van a juzgar. O yo tenía este plan y sí lo hiciste. No es si usted se portó bien o mal. Es si del libro de las obras que Dios tiene para usted, usted lo cumple. Si usted no lo cumple, usted pudo haber sido el mejor cristiano a los ojos de la gente. Ya le voy a enseñar el caso de un hombre rico que él pensó que tenía una vida santa, pero se dio cuenta al final de que no era así. Entonces mire lo que hace la mercadotecnia del mundo. Nos quiere hacer satisfacer nuestros propios deseos. Nos va a animar, por no decir tentar, a complacer nuestras pasiones. Siga su pasión, hermano. Cumpla su sueño. Mire, nos quiere meter codicia y envidia. Quiere que luchemos por nuestros sueños, que es lo que decía los primeros 3 versículos de Santiago. Y siempre va a hacer énfasis en el dinero, en la riqueza. Y ahora está en la iglesia en forma de evangelio de la prosperidad, donde les vienen a decir a la gente, Dios viene a ofrecerte salud, dinero, amor, una vida feliz, y empiezan a ponerle un montón de cosas a la gente. Y mire, tal como le dijo el Señor, las multitudes lastimosamente ahí van. Ese es el camino que llevan las multitudes. ¿Por qué? Porque ese es el evangelio que es atractivo para nuestra carne. Pero el evangelio verdadero no es así, hermano. El evangelio verdadero te va a decir, hay un Señor. Por eso la salvación empieza cuando tú crees y confiesas que Jesús es el Señor, no el Salvador. No, es que nos han cambiado el evangelio, hermano. El Señor. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo es, si tú quieres esta vida nueva, reconoce que ahora tú vas a ser un siervo. Pero el evangelio que le están predicando a uno es un evangelio donde uno es rey, donde uno es cabeza, donde el Señor va a cumplir tus deseos, tu voluntad, tus propósitos, donde vas a tener dinero, donde vas a ser próspero, donde vas a ser empresario, exitoso y un montón de cosas que no dice la Biblia. Esa es la mercadotecnia que el enemigo ha creado para meternos ese montón de ideas y ahora a través de los falsos predicadores o predicadores babilónicos. Sigamos leyendo qué dice Santiago en el verso 6. Pero Él da mayor gracia, por eso Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo, y Él huirá de vosotros. Entonces, ¿quién es el que promueve la codicia y la envidia? ¿Quién es el que ha creado este sistema para hacernos amigos del mundo, para meternos en nuestros planes, en nuestros deseos, en nuestros propósitos? El enemigo. Y el Señor viene y nos dice, Dios resiste a los soberbios. Mire, Dios es enemigo de los que son amigos del mundo. Si somos amigos del mundo, nos hacemos enemigos de Dios. Si nos hacemos enemigos de Dios, Dios nos resiste. Si Dios nos resiste, entonces eso es lo que nos damos cuenta aquí. Quiere decir de que hemos sido soberbios. ¿Cuándo uno es soberbio? ¿En dónde se diferencia la soberbia? Cuando nosotros queremos hacer nuestros propios planes. Eso es la soberbia. Querer hacer nosotros nuestros propios planes. Pero ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Que podamos hacer su voluntad. Y mire cómo dice 1 de Juan capítulo 5, verso 19. Y sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Mire, todo el mundo yace bajo el poder del maligno. ¿Qué le parece? ¿Con qué claridad dice eso la Escritura? Entonces el diablo ha hecho un sistema para cautivarnos en el mundo. Pero el Señor nos da la solución aquí y nos dice, tienen que ser humildes. Pero Señor, yo soy humilde, Señor, yo te tengo miedo. No, cuando usted y yo queremos hacer nuestros propios planes, aunque oremos, aunque usemos la Biblia para satisfacer nuestras propias metas, estamos siendo orgullosos. ¿Por qué? Porque estamos pensando
que nuestros planes son mejores que los de Dios. Porque si fuéramos humildes, iríamos con toda humildad a buscar los planes que Dios tiene preparados para nosotros. Y entonces el Señor nos viene y nos dice en el verso 7, ¿qué debemos hacer? Si queremos ser humildes, tenemos que someternos a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Es ponerse debajo de Dios. ¿Qué es ponerse debajo de Dios? Lo que le decía, que Él es Señor y nosotros somos siervos. ¿El siervo tiene planes? No, el siervo solo hace los planes de su Señor. Pero el mundo nos ha enseñado a hacer nuestros propios planes. Vamos a la universidad y ¿qué nos enseñan en la universidad? A cómo hacer nuestros propios planes, a cómo organizar nuestra vida, a cómo nosotros diseñar, planear, ejecutar las cosas. Y eso se mira bonito y lo podemos aplicar. Y mire, el Señor también, Él organiza, Él planea, el Señor ejecuta, el Señor diseñó, el Señor supervisa. Y empezamos a mezclar la sabiduría del mundo con los principios divinos para hacerle creer a la gente que ese es el Evangelio. Pero no. Cuando el Señor llamó a Moisés, la Biblia nos lo enseña con claridad, y le dijo, vas a hacer este proyecto para mí. Y ten cuidado de hacerlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Cada cosa que Moisés iba a hacer, Dios se la dio detallada de principio a fin. Cómo iba a ser las medidas, la forma, los materiales y todo. Hermano, es la misma historia. Pero como no nos interesa eso, entonces pensamos nosotros que podemos hacer lo que nosotros querramos. Y eso es ser soberbio. Pero cuando nosotros reconocemos eso, tenemos que someternos a Dios y decir, Señor, perdóname por haber hecho mis planes, yo quiero hacer ahora tu voluntad. Y cuando nos sometemos a Dios, ahí entonces empieza la segunda etapa. Resistid pues al diablo y él huirá de vosotros. Cuando empezamos a someternos a Dios, el diablo va a seguir tentándonos con su mercadotecnia de que cumplamos nuestros proyectos, nuestros propósitos, nuestros deseos. Pero los vamos a resistir. ¿Por qué? Porque sometidos a Dios Él nos va a dar la fuerza y el entendimiento para darnos cuenta de que lo único seguro, lo único bueno que hay es los planes que Dios tiene preparados para nosotros. Entonces, cuando entendemos eso, empezamos a ser transformados. Mire cómo el enemigo sabe por medio de la mercadotecnia cómo afectar nuestra mente. Romanos capítulo 8, verso 6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, note lo que hemos estado hablando. ¿Qué va a venir el enemigo? ¿Qué ha estado haciendo con nosotros? Promoviendo que cumplamos nuestros deseos carnales. Pero le quiero decir algo. La gente cuando piensa o cuando oye de los deseos carnales, solo está pensando en adulterios, en fornicación, en robo, en mentira, en inmoralidades. No, los deseos carnales son todos los deseos que no son espirituales. ¿Y cómo sabemos que los deseos no son espirituales? Porque los deseos espirituales siempre van a ser hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, alguien puede decir, hermano, pero orar y ayunar será un deseo carnal. Hermano, los deseos no se determinan por lo que uno hace, sino por el origen. Si el origen es en Dios, en el Espíritu de Dios, entonces son deseos buenos. O no tenían, o no hacían los fariseos ayunos, o no hacían los fariseos diezmos y ofrendas, o no hacían ellos un montón de liturgia, y el Señor les dijo que eran hijos del diablo. Entonces, no es lo que el fariseísmo nos quiere decir, que ayunar es bueno, que orar es bueno, que leer la Biblia es bueno. Sí, eso puede ser bueno, pero debemos de entender que el Señor tiene que poner en nosotros el querer como el hacer, porque los fariseos hacían todo eso para ser vistos por los hombres, para obtener preeminencia, para cumplir sus deseos. Usted puede leer la Biblia porque usted quiere prosperar, y eso parece bueno, pero eso no es bueno. ¿Por qué? Porque para la iglesia, el Señor viene y se nos presenta como el que es cabeza, como el que va a ser el esposo de la iglesia. Y entonces la iglesia tiene que someterse a hacer la voluntad de Él, no su propia voluntad. Entonces, si nosotros no entendemos bien la Escritura, si no conocemos verdaderamente a Dios, vamos a usar los mismos versículos de la Biblia para poder sostener nuestros propios deseos. Pero ese no es el Evangelio. Entonces, mientras querramos nosotros satisfacer los deseos nuestros, estamos en la carne. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No pueden hacerlo. Son enemigos de Dios, dice. Y mire, y al final trae muerte. Qué terrible eso.
Y le quiero mencionar un ejemplo que nos dice el Salmo 73. Usted lo puede leer completamente en su casa, es bien importante, porque Asaf, que escribe el Salmo 73, él nos resume exactamente lo que estamos hablando hasta ahora. Él se sintió en un momento, mire cómo dice el verso 3, Salmo 73, 3, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Entonces, ¿qué hace el enemigo por medio de la parte de los sentidos? Mire, tuve envidia al ver la prosperidad de los impíos. El enemigo quiere que nosotros veamos, y por eso la mercadotecnia siempre presenta a aquellas personas que se miran felices, que se miran gozosas, que se miran que están disfrutando la vida, y ahí vienen los deseos despertándose para nosotros. Deseos de querer tener eso, lo otro, ahí viene la codicia y la envidia. Y Asaf dice, tuve envidia al ver a los impíos, al ver la prosperidad de los impíos. Mire cómo dice el verso 12. Y aquí estos son los impíos, siempre desahogados y han aumentado su riqueza. Y mire cómo dijo él, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Mire cómo llegó a sentirse él. Qué terrible este evangelio, dice. Deje parafraseándole. Mire los impíos prosperando. Y yo, azotado todo el día, castigado. Qué terrible esto. Entonces, ¿por qué? Porque el evangelio verdadero va a traer persecución, va a traer angustia, va a traer disciplina, va a traer un proceso de perfeccionamiento que a veces no nos va a gustar. Pero mire cómo dice Asaf, verso 16, cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Hermanos, es difícil, yo lo entiendo, hermano. Solo el Señor puede hacer la obra. Por eso estamos aquí exponiendo la palabra, por si el Señor tiene misericordia de cada uno de los que escuchan, para que puedan entender que esto es difícil de entender. Pero cuando, mire cómo dice el verso 17, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ello. Ah, mire, cuando le abren los ojos uno dice, ya entendí. Se mira bonito, esa es la mercadotecnia del diablo, pero ya la Biblia nos muestra cuál es el fin de ello. Es muerte y destrucción. Y sigue diciendo Asaf, cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzada, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Mire cómo él mismo se dio cuenta, qué terrible fui, qué tonto fui, qué bestia fui. Eso es lo que está diciendo él. ¿Cuándo somos así, hermano? Cuando estamos despertando, cuando se ha despertado en nosotros la envidia, la codicia, por las cosas del mundo. Cuando hemos caído en la trampa que el enemigo nos ha puesto a través del sistema de mercadeo y a través de los predicadores babilónicos que son los que sobran ahora, ofreciéndote un evangelio de acuerdo a tus deseos carnales. Lo que dice Timoteo, van a ser maestros de acuerdo a sus propios deseos, a sus propios placeres. ¿Por qué? Porque quieren creer que está en un evangelio verdadero, pero no es así. Y entonces, Asaf, mire cómo cuando ya entendió, verso 23, sin embargo yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado en la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Mire, ya entendí, Señor. Sí, aquí estoy sufriendo, pero allá es la gloria para mí. Pero algunos quieren vivir aquí en placeres terrenales y después la gloria eterna. No funciona así, hermano. Mire cómo dice en el verso 25, cuando uno ya entiende esta realidad. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Cuando le empiezan a abrir los ojos, uno dice, yo era una bestia torpe, sin entendimiento. Pero cuando ya entendí, Señor, nada deseo en esa tierra. Cuando uno entiende el evangelio verdadero, sabe como Pablo dice, yo deseo partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Imagínense las cosas maravillosas que hay en la gloria eterna, que Pablo en 2 Corintios 12 dice que al hombre no le son posible expresar con palabras. Es una cosa que no se compara. Por eso Pablo dice, tengo por cierto que los sufrimientos del tiempo presente, eso lo vimos hace 2 temas, no son en nada comparado con la gloria que nosotros ha de ser revelada, manifestada, la gloria en la cual vamos a participar, la gloria de Cristo. Pero eso pasa cuando nos abren los ojos. Si nos están abriendo los ojos, hermano, volvamos aquí a Santiago, y en el verso 8 y 9 y 10, ahí nos dice Santiago, ¿cuál debe ser la respuesta cuando hemos entendido que hemos sido almas adúlteras? Acercaos a Dios, verso 8, y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Mire, las manos son nuestras obras por las cosas del mundo. El doble ánimo es nuestra tibieza de querer estar con Dios y con el mundo. Y mire,
y purificad vuestros corazones. Ahí está la raíz, que hemos tenido un corazón contaminado. Por eso es que nos ha arrastrado el enemigo, porque cada uno es tentado cuando es seducido de su propia concupiscencia. Es decir, las trampas del enemigo es porque no hemos genuinamente purificado nuestro corazón. Cuando purificamos nuestro corazón, como Asaf en el Salmo 73, verso 25, vamos a decir, nada desea mi alma en esta tierra. Como Pablo en Filipenses capítulo 2, vamos a poder decir, Señor, yo quisiera partir y estar contigo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero eso está largo para el que no está aprendiendo a vivir en el evangelio verdadero. ¿Por qué? Porque tiene temor de que él bien sabe de que no está viviendo de acuerdo al plan que Dios tiene preparado para él. Pero cuando haces la voluntad que Dios tiene para ti, vas a decir como el Señor cuando llegaron los discípulos, yo tengo una comida que hacer que ustedes no conocen, y es hacer la voluntad del que me envió. Por eso usted va a ver cómo reiteradamente nuestro Señor Jesús hablaba de hacer la voluntad del Padre. Yo no vine a hacer la voluntad mía, sino la del Padre. Lo que el Padre me encomendó a hacer, eso es lo que vengo a hacer. Ese es el ejemplo que Él nos dio, porque no hay mayor satisfacción para una persona que complacer el deseo de Dios. Ahí es nuestro gozo cumplido. Y mire cómo dice, cuando ya entendemos esto, no solo hay que limpiar nuestras manos, que somos de doble ánimo, y purificar nuestros corazones. Tenemos que afligirnos, lamentarnos, llorar, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza, y humillaos en la presencia del Señor y Él los exaltará. Eso es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo, o en este caso Santiago, que nosotros cuando entendemos esa realidad, nos da un dolor en nuestro corazón darnos cuenta de qué soberbios hemos sido, de qué ciegos hemos sido, como dijo Asaf, qué bestias torpes hemos sido, y hemos pensado que la vida trata de complacer nuestros propios propósitos, de hacer nuestra propia voluntad, y hemos crecido, desarrollado pensando que somos cristianos solo porque no mentimos, o porque no robamos, o porque no adulteramos, pero no estamos haciendo el propósito de Dios. Y ese es el secreto de la vida verdadera, vivir para Dios. Lo demás es vanidad y es vida pecaminosa, aunque no esté robando, aunque no esté usted en vicio, eso es una vida pecaminosa. Sigamos leyendo en el verso 11. Aquí nos hacen una advertencia bien tremenda. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzga a tu prójimo? Hermano, estamos hablando de todo el capítulo 4 de Santiago. Entonces viene el apóstol y nos dice a nosotros una advertencia. Si vemos todavía a un hermano que está en una vida pecaminosa, una vida de adulterio, no nos atrevamos nosotros a condenarlo y a decir, ese va para el infierno. No, no. O ese está condenado. No. Eso es lo que nos dice, por eso el verso 12 es la clave. Solo hay un dador de la ley y juez, quien es poderoso para salvar y para destruir. El que va a destruir o va a salvar es nuestro Dios. Nosotros debemos de tener cuidado y decir, mira que él es un alma adúltera, pero si todos éramos almas adúlteras. Es decir, debemos de tener, la misma escritura nos enseña el proceso y la actitud que debemos de tener contra un hermano que está mal. Primero, buscar restaurarlo. En Mateo 18, 14 al 17, usted lo puede leer, ahí dice que vayamos con él, que le hablemos, después con uno o dos testigos, si no con algún anciano, después que lo presentemos a la iglesia, que busquemos siempre restaurarlo. Entonces, no es condenarlo, pero tampoco, óigame bien, tampoco es que el hermano anda en pecado, bueno, yo no voy a decir nada. No, 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 no. La Biblia está diciendo de no juzgar, de no condenar. Por eso el verso 12 dice, nosotros no podemos destruirlo ni salvarlo, no, no, no. Pero sí podemos nosotros primero buscar restaurarlo. Y segundo, si él no quiere ser restaurado, la Escritura nos enseña que eso no lo tenemos que permitir. Y entonces si un hermano reiterativamente sigue, sí puede ser expulsado de la congregación. Eso lo dice la Escritura. No dice que no juzguemos, sino que lo hagamos correctamente, no para condenar a nadie. Pero si alguien prosigue en necedad, si alguien prosigue queriendo ser un alma adúltera, eso no lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Miremos el caso del adúltero de Corintio. 1 Corintios 5:1. En efecto se oye entre vosotros que hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo que alguno tiene la mujer de su padre. Mira, un adúltero.
y os habéis vuelto arrogantes. Por eso hablaba Santiago, somos arrogantes cuando somos adúlteros y pensamos que está bien. Claro, aquí lo vemos un adulterio físico, pero almas adúlteras cuando estamos queriendo cumplir los deseos del mundo. Igual lo peor es que él somos. Y dice, somos arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que entre vosotros ha cometido esa acción fuera expulsado en medio de vosotros. Ve, claro que sí se puede expulsar a un hermano que no se arrepiente, que no quiere ser restaurado. Verso 3, pues yo por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Y si usted lo puede leer completamente, me voy a saltar al verso 6. Vuestra jactancia no es buena, no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa. Entonces Pablo dice, no podemos permitir un tipo de contaminación de esa. Santiago nos advierte, hey, no juzgue a su hermano, usted no lo puede condenar, pero tampoco está diciendo de que usted no puede juzgarlo en el sentido de ver que está mal y no permitir esa conducta, señalarla primero a él personalmente, después con 1, 2 o 3 testigos, y si no, pues decirlo a la iglesia y tenerlo como publicano y pecador. Ahora veamos cómo continúa ahí mismo más adelante Pablo hablando de los adúlteros en general en la iglesia. Mira el verso 9. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros, estafadores o idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano. Lea bien, llamándose hermano, es una persona inmoral o avaro, idólatra, difamador, borracho, estafador. Con ese ni siquiera comáis. Pues, ¿qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Dios juzga a los que están afuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. Es decir, claro que se pueden tomar y se deben tomar acciones para no permitir la mala doctrina, las malas conductas. Claro que sí. Ninguno que llamándose hermano, usted no puede condenarlo, pero tampoco puede permitir que esté contaminando a otros. Por eso dice, ¿no sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Expulsar al tal. Es tremendo, por eso es un equilibrio que tiene la Escritura. Volviendo aquí al capítulo 4 de Santiago, ya para terminar los últimos versículos, mire cómo dice, oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana, solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberías decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia y toda jactancia semejante es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Ese texto es famoso, ¿verdad? Pero cuando uno lo entiende en el contexto de lo que venimos hablando desde el principio, Santiago nos empieza a decir, recuérdese, que combatimos, que peleamos, que estamos dispuestos a hacer guerra y homicidio con tal de cumplir los deseos que el mundo ha puesto en nosotros, nuestros deseos, nuestros placeres, nuestras pasiones. Después de nos señala Santiago nos dice, porque ustedes se han convertido en amigos del mundo cuando quieren hacer la voluntad del mundo. No está hablando de pecados, está hablando de hacer los deseos que el mundo nos ha puesto, nuestros propios deseos. Y después continúa Santiago diciéndonos que eso es una actitud de arrogancia y que deberíamos devolver al Señor y someternos al Señor para que podamos resistir al diablo, que es el que está detrás del sistema, como leímos en 1 Juan 5:19. Y después entonces continúa diciéndonos, no juzguen a los hermanos, está bien, pero mire cómo dice el verso 13. Los que decís, el verso 13 está diciéndonos, miren el problema de su soberbia, que ustedes empiezan a hacer sus planes y dicen, decís, vamos a hacer el otro año este negocio, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Lo que le decía al principio, ¿qué va a hacer usted más adelante? Yo tengo un proyecto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Le preguntamos a los jóvenes, ¿qué van a hacer cuando se gradúen? ¿Qué van a hacer si son niños cuando crezcan? Yo quiero hacer esto y lo otro. Miren, y ustedes dicen eso. Y el verso 15 lo contrasta y nos dice, ustedes deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Le quiero aclarar algo. Aquí no está diciendo Santiago que usted diga, yo quiero hacer este proyecto y si Dios quiere. No, 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 no. Lo que está diciendo Santiago es, yo quiero hacer el proyecto que Dios tiene para mí. Si Dios quiere esto, esto voy a hacer. Y si Dios quiere aquello, aquello voy a hacer. ¿Ve qué diferente es entenderlo en el contexto? Lo que nos está señalando Santiago es, el propósito verdadero es que uno aprenda cuál es el plan de Dios para uno y hacerlo.
Y mire cómo nos dice, el verso 16 va con el 14 o con el 13, porque ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Cuando estamos haciendo nuestros propios planes que Dios no nos ha pedido, entonces somos arrogantes. Cuando estamos viviendo una vida para hacer lo que nosotros queremos, aunque nosotros digamos, si Dios quiere, primero Dios, ojalá Dios, estamos siendo arrogantes. Pero cuando nosotros somos humildes, entonces nosotros vamos a decir, Señor, ¿qué es lo que quieres para mí? Esto voy a hacer. Señor, ¿qué quieres para mí? Aquello, pues aquello voy a hacer. Y mire, ahora va a entender usted el verso 17. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto es el resumen de todo el capítulo. ¿Sabe por qué? Porque nos está diciendo, si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, lo que es bueno, entonces estás en pecado. Es decir, tan sencillo, hermano, como decirle a alguien, si no estoy haciendo el proyecto que Dios tiene para mi vida, el proyecto que está en el libro de las obras para mí, el proyecto, como dijo el salmista, de todas las cosas que Dios escribió para mí, como dice Efesios capítulo 2, las obras que Dios preparó de antemano para mí, si no estoy en eso, yo estoy en pecado, aunque no esté robando, aunque no esté en adulterio, aunque no esté en vicio, aunque no esté en una discoteca, igual estoy en pecado. Eso es tremendo. Por eso la Biblia habla de los fríos, de los tibios y de los calientes. Si usted es frío, usted está en pecado. Pero si usted es tibio, usted no está en pecado, pero no está haciendo la voluntad de Dios. Igual lo resiste el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aunque no esté en el pecado del mundo, está haciendo siempre sus propios deseos. Por eso vimos en el estudio anterior que tomar la cruz es el primer requisito que el Señor pone a los que quieren seguir en este evangelio verdadero. Le voy a poner para terminar 2 ejemplos que vea cómo contrasta lo que cada uno de nosotros tiene que decidir. O sigo al mundo o sigo al Señor. Pero el Señor me dice, si quieres ganar la nueva vida, tienes que perder la vieja vida. Porque o ganas el mundo o ganas tu alma, pero no se pueden ganar los dos. Si pierdes el mundo, vas a ganar tu alma. Pero si ganas el mundo, vas a perder tu alma. Aunque estés yendo a una iglesia, aunque estés leyendo, orando y ayunando, porque eso es lo que dice la Escritura. Veamos el caso de Moisés, Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, cuando era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Qué nos enseña Moisés? Estaba en el mundo, en la cúspide del mundo, príncipe del mundo, hijo de la hija de Faraón, gozando de lo mejor del mundo. Pero cuando le abrieron los ojos supo que no se puede ser un verdadero cristiano y vivir en el mundo. Y entonces tuvo que tomar una decisión y tomó la mejor decisión. Consideró como mayores riquezas, mire, ¿el qué? La prosperidad de Cristo, el gozo digamos, las riquezas terrenales que da Cristo, lo que le están vendiendo a la gente ahora, no. Dice, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, verso 25. Consideró como mayores riquezas, verso 26, el oprobio de Cristo. Mire, de palacio a estar con los esclavos, a estar en carpas en el desierto, a estar soportando a un montón de niños carnales en medio del desierto. Pero sabía que vivir y sufrir para Cristo, aunque sea oprobio, aunque sea maltrato, eso es lo mejor. No hay cosa mejor para eso. Para eso fue que Dios lo escogió. Pero mire qué terrible, en Lucas 18:18, el ejemplo de un hombre prominente. Y cierto hombre prominente le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mire, quería la vida eterna. ¿Quieren la vida eterna? Sí. Y mire, este pasaje señala la realidad del evangelio babilónico que se está viviendo hoy. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Si llegan a estas congregaciones que piensan que son iglesias. Jesús le respondió, pues ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Mire, desde que era joven se había tenido un buen testimonio. Es decir, ¿era un hombre pecaminoso este? No. ¿Era un pecador cualquiera? No, a sus ojos tenía una vida intachable. No adulteraba, no mataba, no hurtaba, no hablaba mal, honraba a sus padres. Tenía una vida ejemplar a los ojos de cualquiera. Pero el Señor le dijo, te falta algo.
Vende todo lo que tienes, reparte entre los pobres y tendrás tesoros en los cielos y ven y sígueme. ¿Se recuerda a Moisés? ¿Los tesoros de Egipto o los tesoros del mundo? Los tesoros de Egipto, perdón, los tesoros del cielo o los tesoros del mundo. La gloria eterna escogió, desechó los tesoros del mundo. Pero este hombre hizo lo contrario. Aunque no tenía una vida pecaminosa, se fue queriendo creer que estaba en el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque no adulteraba, porque no mataba, porque cumplía la religiosidad que le imponían. Y entonces, si usted sigue leyendo más adelante, dice que era muy rico y se fue triste. Y ahí el Señor dijo, qué difícil es que los que son ricos de este mundo puedan entrar en el reino de Dios. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los ricos en su mayoría han caído en el engaño de la riqueza y como esa es recuérdese, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, cuando una persona cae bajo la tentación, la trampa del sistema del mundo, quiere hacer su propia voluntad, se esfuerza, trabaja, estudia cada día para querer tener dinero. ¿Para qué? Bueno, para complacer a su familia. Empieza a justificar un montón de cosas que no es lo que Dios le manda, que no es el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Este hombre prefirió ganar el mundo que perder su alma. Si tú, hermanos, estás escuchando esto y Dios ha tenido misericordia de ti, estás en el tiempo propicio para darte cuenta que no es incomparable vivir para Cristo que tener los mejores gozos, los placeres temporales, la riqueza, la fama aquí en el mundo. Pero si caes en un evangelio babilónico, vas a terminar confundido, engañado y decirte, no, pero es que el Señor vino a darme vida en abundancia. Es que el Señor siendo rico se hizo pobre para enriquecerme. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso es un versículo sacado de contexto. ¿O acaso el Señor era rico económicamente? Si dice que no tenía ni dónde dormir. Entonces, cuando el evangelio babilónico le gusta sacar versos de contexto para ponerle en la mente de la gente lo mismo que pone el mundo. El deseo del dinero, el deseo de tener, el deseo de ser alguien importante, el deseo de la fama, de la fortuna, del dinero. Y por eso la gente abandona el evangelio verdadero y estudia, trabaja, se gradúa, ponen sus empresas y dice, bueno, no, pero mire, como este hombre prominente, yo no robo, no mato, allá llevo mi ofrenda, llevo mi diezmo, dirán algunos que están todavía engañados, o llevo mis primicias, otros también. Y entonces eso no es el evangelio. El evangelio, si quieres una nueva vida, el Señor dice, tienes que perder la vieja vida. Pero si quieres ganar el mundo para ti, no vas a tener la nueva vida. Este se fue triste y perdió eso. Debemos de decidir o el evangelio verdadero, donde hay oprobio, sufrimiento por el reino, o el evangelio babilónico, donde hay placeres temporales, donde hay riqueza, donde hay fama, donde hay poder, donde vas a ser importante, donde vas a tener tu empresa, donde te vas a gozar. Pero cuando suene la trompeta te vas a dar cuenta que una eternidad, un poco de tiempo en la tierra, aunque sean 100 años de placer, con la eternidad no se comparan. Cuando Dios nos abre los ojos entendemos todo el capítulo 4 de Santiago. Necesitamos la fe que vence al mundo. Porque el diablo sabe que estamos en el mundo y por eso nuestros sentidos son fácilmente persuadidos. Pero si nos sometemos a Dios, vamos a poder resistir al diablo y él va a huir de nosotros. Y vamos a poder ser exaltados cuando Dios a su debido tiempo. Y vamos a poder decir, lo que Dios tiene para mí, eso es lo que voy a hacer. Y vamos a comprobar la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Te animo, hermano, a que puedas ver los últimos temas, a que puedas comprometerte con el Señor, a entregarle su vida completamente, para que puedas comprobar que el plan que Dios tiene para ti, no hay otro plan mejor para ti. Y Dios te lo va a revelar cuando tú desees realmente hacerlo, cuando tú estés dispuesto al oprobio por Cristo, al maltrato, al sufrimiento, con tal de agradar a tu Señor. Pero si quieres ser tú el Señor y hacer tus propios planes, tus propios placeres, un día puede ser demasiado tarde. Que Dios te bendiga, te espero todos los lunes a las 8:30 p.m, Dios mediante.